Buen día, mi nombre es Barajas Moreno María de Lourdes. Soy estudiante de la carrera de Psicología en el Sistema Suayés de la FES Iztacala de la UNAM. El día de hoy, junto con mis compañeros de equipo, Josué Martínez y Carla Domínguez, queremos hablarles de los trastornos cardiovasculares en el entorno de la psicología de la salud. Empecemos por definir que los trastornos cardiovasculares son aquellas enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, problemas del miocardio como ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, problemas de hipertensión, males congénitos cardíacos, entre otros. Respecto a su incidencia y prevalencia a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reporta que son la principal causa de muerte. Tan solo en 2022 causaron la muerte de más de 20 millones de personas, es decir, aproximadamente un tercio de todas las muertes mundiales. El 75% de estas muertes ocurren en países con ingresos bajos y medios, y la causa principal de estos trastornos que ocasionan la muerte es la enfermedad al miocardio. En México, según el INEGI, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte. Han ocasionado la muerte de 226,000 personas. Esto equivale más o menos al 20% de las defunciones totales. La enfermedad de mayor prevalencia en México es la hipertensión, con un 30% de adultos, y de estos el 40% no está enterado de padecerlas. Los principales trastornos de este grupo, que se localizan como causas de muerte en México, son en primer lugar el ataque al miocardio y en segundo lugar el accidente cerebrovascular. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, los principales factores de riesgo incluyen la obesidad, la diabetes, el colesterol alto y en general malos hábitos como el consumo de tabaco, el sedentarismo o dietas altas en grasas y en sales. Buenas tardes, mi nombre es Carla Domínguez. Ya mi compañera Lulú les habló sobre las causas de las enfermedades cardiovasculares y ahora a mí me gustaría enfocarme a la parte de los síntomas más comunes de estas enfermedades. En el caso de la enfermedad de vasos sanguíneos no hay síntomas, eso es lo grave de estas enfermedades, que muchas veces uno no se da cuenta hasta que a la persona le da un infarto al miocardio o se tiene un accidente cerebrovascular. Platicando sobre los síntomas de un infarto de miocardio, se da dolor o molestias en el pecho, en los brazos, en el hombro izquierdo, en los codos, la mandíbula o la espalda. También la persona presenta dificultades para respirar, náuseas o vómitos, sensación de mareo o desmayo, sudores fríos y palidez. En el caso de los síntomas de un accidente cerebrovascular, son entumecimiento en la cara, el brazo, la pierna, específicamente en un lado del cuerpo. Hay confusión y dificultad para hablar o entender lo que se te está diciendo, problemas visuales en uno o en ambos ojos. También les es difícil caminar, hay mareos, pérdida de equilibrio y la coordinación, dolores de cabeza intensos de causa desconocida o puede ser también desmayos o pérdida del conocimiento. El curso de las enfermedades cardiovasculares se refiere al desarrollo y evolución desde el inicio de estas enfermedades hasta su desenlace. Incluye cuando aparecen los síntomas, las complicaciones, los tratamientos, las recaídas y la mortalidad. Puede variar dependiendo el típico específico de enfermedad cardiovascular y depende también mucho de los factores de riesgo de cada persona, la detección temprana, el tratamiento que está recibiendo la persona, el estilo de vida del paciente. Hay diferentes fases en las cuales se van desarrollando estas enfermedades cardiovasculares, pero puede ser la fase asintomática o subclínica, la fase clínica, la fase crónica y la fase de complicaciones y desenlace que muchas veces puede incluir la muerte. El pronóstico de las enfermedades cardiovasculares se refiere a la predicción de cómo va evolucionando clínicamente estas enfermedades y el desenlace de las mismas. Puede incluir la posibilidad de recuperación de los pacientes, las complicaciones que tienen, las recaídas, inclusive la mortalidad.
Lo que es el pronóstico depende de muchos factores, el tipo de enfermedad cardiovascular, la gravedad de esta enfermedad en el momento en que se hizo el diagnóstico, las comorbilidades, los factores de riesgo modificables que pueden ser como el tabaquismo, la hipertensión, y también tiene mucho que ver el tratamiento que se le da a la persona y la adherencia que tiene la persona al mismo. Me gustaría comentarles algunos datos relevantes de las enfermedades cardiovasculares en México. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en México. De hecho, el 30% de la población mexicana padece hipertensión arterial. En el año del 2021 hubo 220,000 fallecimientos relacionados con enfermedades cardiovasculares. El 80% de los decesos se dan por infartos agudos al miocardio o angina de pecho. Y aquí lo más importante es resaltar que los factores de riesgo son modificables, es decir, el 80% de las muertes son prevenibles por factores como tabaquismo, alto colesterol, diabetes mal controlada e hipertensión arterial. De ahí que sea bien importante el que nosotros podamos o el gobierno pueda diseñar estrategias de prevención y control de estas enfermedades. Me estoy refiriendo a eh, promover una detección temprana, el manejo de los factores de riesgo y promover estilos de vida saludables. Hola, mi nombre es Josué y estaremos hablando un poco sobre las variables psicológicas, en este caso en las enfermedades cardiovasculares. Y me gustaría empezar sobre la salud mental y las enfermedades cardiovasculares, hablar un poquito al respecto. Primero que nada, las enfermedades cardiovasculares y la salud mental están estrechamente relacionadas. Trastornos como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, el aislamiento social aumentan el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares y empeoran el pronóstico de un paciente que sufre este trastorno o esta enfermedad. El estrés activa mecanismos fisiológicos como el eje AHA y el sistema nervioso simpático, generando inflamación, resistencia a la insulina, disfunciones endocrinas. Además, los factores de la personalidad y la falta de apoyo social influyen también negativamente en el pronóstico de una persona. Por ello, el abordaje debe de ser integral, debe de abordar también la salud mental, debe de incluir la evaluación y la atención para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, no solo tienen dimensiones fisiológicas, sino que también psicológicas, emocionales y sociales, tanto antes de comenzar la enfermedad como después de comenzar de pasar por la enfermedad, ¿no? Antes, después y durante. Ah, sí, ajá, las emociones y la vida social también pueden influir en la aparición y evolución y el tratamiento. Y bueno, pues aquí más adelante desglosaré más sobre las principales variables psicológicas asociadas a los ESB y los clasifico en 5 áreas, tal y como se pidió. Bueno, continuamos. Muy bien, en esta tablita podemos separarlos en dos factores principales, los factores psicológicos, los cuales hablamos del estado de ánimo, las emociones, trastornos como la depresión, como la ansiedad, trastornos de personalidad o diferentes tipos de personalidades y la hostilidad en el ambiente, ¿no? Por otro lado, tenemos los factores psicosociales, como la posición económica de una persona que tiene al adquirir tratamientos o al llevar alguna vida a vida de ejercicio, de comer sano, o los niveles de estrés que le puede ocasionar tener una vida, el tener la vida que tiene de su estilo. Por otro lado, tengo aquí más desglosados un poquito más los factores como la conducta, donde la persona que padece o que es más propensa a padecer enfermedades cardiovasculares, tiene un estilo de vida sedentario,
falta de ejercicio con regularidad, conductas de alimenticia inadecuadas, dietas altas en grasas, saturadas, azúcares o sal, o consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol u otro tipo de adicciones de drogas, o poca adherencia al tratamiento, ¿no? Una persona que ya está enferma, que ya tuvo su tratamiento y decide no tomar los medicamentos o faltar a consultas médicas o ignorar las recomendaciones que le hacen sus médicos. Por otro lado, los factores como la cognición, ¿no? La percepción del riesgo. En psicología de la salud vemos esto muy, muy seguido, que es la percepción del riesgo, la persona que tiende a subestimar los riesgos de su enfermedad asociados a ella, o las creencias disfuncionales, el cual como, bueno, ejemplos como no vale la pena cuidarse, o el daño ya está hecho, o los estilos de afrontamientos evitativos o pasivos que aumentan la tensión o empeoran un pronóstico, toma de decisiones inadecuadas, poco saludables en este caso, factores emocionales, por otro lado, el estrés crónico, que aumenta la presión arterial, la ansiedad asociada a palpitaciones o a distimia, dolor torácico, la depresión, muy prevalente en pacientes postinfarto, después puede afectar el curso clínico de igual forma, y la irritabilidad, perdón, o la habilidad emocional. Pues una persona con esto pues puede influir más en su enfermedad. Por otro lado, los factores sociales, regresamos a ellos, la vida social. El apoyo social es esencial para una persona que sufre este trastorno, estos problemas de salud, la prevalencia, la ausencia de sus redes de apoyo, son importantes para ellas, ¿no? Por otro lado, las condiciones económicas, volvemos a lo mismo, este, impactan en el acceso al tratamiento, a los alimentos saludables, a una vida saludable y a un control de estrés adecuado. Totalmente. El aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad por causas cardíacas debido a no tener este círculo de apoyo adecuado, ¿no? Por otro lado, el lado familiar, las dinámicas familiares pueden ocasionar aumentos de estrés dependiendo de cada familia, ah, conflictos, sobrecarga emocional pueden estar impactando en la salud cardiovascular de la persona. El estilo de comunicación, algunas familias tienen pocos sistemas adecuados de comunicación, canales de comunicación abiertas o los modelos familiares de salud, los cuales no promueven conductas de salud adecuados como una dieta adecuada, como hábitos como fumar, como tomar algunas sustancias, como tomar algunos refrescos, el apoyo emocional o el entorno familiar, fundamental para mantener tranquilos a las personas, para mantenerlas motivadas en sus objetivos o simplemente para cambiar su estilo de vida, ¿no? Y bueno, con esto termino esta parte. Y bueno, Vidal y Rodríguez, en su libro Aspectos psicológicos de las enfermedades cardiovasculares del 2006, nos comenta que en las últimas décadas ha aumentado significativamente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, junto con los factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y la dislipidemia e hipertensión, que suelen coexistir en un mismo individuo, incrementando el riesgo de los eventos cardiovasculares graves. Aunque múltiples factores vinculan el desarrollo con las enfermedades cardiovasculares, se destacan tanto aspectos nutricionales y la actividad física como los psicológicos, especialmente en el estrés, que desencadenan un papel clave en su fisiopatología. El conocimiento creciente sobre las estresores y las respuestas del organismo han identificado la implementación de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, psiquiátricas y oncológicas. Comprender las moduladoras del estrés resulta esencial para prevenir y tratar muchas de estas enfermedades que prevalecen en nuestra sociedad en la actualidad. Y bueno, hablando un poquito más sobre el estrés en específico crónico altera el funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, afectando su regulación circulada y generando hipercortisona,
persistente, lo que puede dañar el sistema límbico, afectar funciones cognitivas y alterar la retroalimentación hormonal. Además, ciertas variables genéticas en los receptores de los glutaminoides se asocian con una mala regulación en el eje y en el perfil metabólico favorable. El exceso de cortisol, típico del estrés crónico, favorece la obesidad visceral y la resistencia a la insulina, elementos claves para el síndrome metabólico. Esto ocurre por efectos de control de cortisol sobre la capacitación de la glucosa y la síntesis del glucógeno, además de estimular depósitos grasos en riñones corporales con alta densidad de receptores glutacorticoides, y a su vez el estrés activa el sistema nervioso simpático y el eje remina-homeostasis, lo que incrementa la presión arterial, promueve la inflamación crónica a través de la mitosis de las citoquinas, la mitosis no, perdón, y disfunciones automáticas cardíacas. Esto favorece la autoclerosis y las disfunciones endocrinas. Y en el último instante, el riesgo de eventos cardiovasculares como los infartos. Las investigaciones respaldan la relación entre el estrés crónico, ya sea social o laboral, con síndromes metabólicos y enfermedades cardiovasculares, así como la influencia de factores psicosociales en el desarrollo de aterosclerosis y el infarto agudo al miocardio.